Soy Carlos y hoy les voy a contar la experiencia de mi madre en el trabajo que tuvo por poco tiempo. Empezó a trabajar en una casa nueva como limpiadora diaria. Pagaban bien y los jefes estaban fuera casi todo el tiempo, lo cual era bueno porque solo estaban ella y su perrito, Lala. Mi madre llegaba muy temprano a casa para ver a los jefes en casa y entonces solo estaban ella y el perrito. La verdad es que le gustaba porque así podía limpiar la casa sin interrupciones. Limpiaba esta casa 3 veces por semana, porque la casa era un poco grande. Mi madre era sensible a ciertas cosas, sobre todo a las casas con muchos espejos. En los primeros días, se adaptó, encajando los horarios para dividir las tareas de la casa, porque, como dije, la casa era grande. Puso música en su teléfono para cargar energías y empezó a limpiar. Empezó de arriba a abajo, empezando por las habitaciones de arriba, limpiando una y luego pasando a la habitación de los jefes. Tan pronto como empezó a limpiar el baño, sintió una extraña sensación de que la observaban. Puso música más animada y terminó el baño y el dormitorio. Al llegar al pasillo, tenía una enorme pared de vidrio que limpiar. Se agotó con solo mirarla, tan pronto como empezó a limpiar las ventanas. Al llegar a la parte final, se estaba haciendo tarde, casi hora de irse. Sintió esa sensación de nuevo, y cuando se giró para mirar, casi extinguida, vio una figura pasar al dormitorio de los jefes. Al principio, no tuvo miedo, pero era un mal presentimiento. Se fue a casa y pensó en ello. El día que regresó al trabajo, su jefa, la señora Elena, estaba en casa. Empezó el trabajo y todo iba bien, hasta que llegó a limpiar donde estaba su jefe y notó una figura detrás de ella. Se sorprendió. ¿A dónde iba su jefe? Esta figura con el rostro deformado y un vestido negro largo y anticuado, era una escena aterradora. Se fue en cuanto terminó, pero primero le preguntó a su jefe si estaba bien. Dijo que desde que llegó a esta casa que reformaron para vivir, no se había sentido muy bien, pero que tal vez todo estaba en su cabeza. Mi madre, sin palabras, se despidió y se fue. Mientras iba a trabajar, mi madre notó esa cosa siempre merodeando por las habitaciones, pero sobre todo por el dormitorio principal. Un día, los jefes llegaron temprano a casa y volvieron a notarlo. En cuanto la señorita Elena entró por la puerta, aquella aparición se cernió sobre ella, y ella no dejaba de decir que estaba bien, pero en cuanto llegó a casa, fue como si se hubiera quitado un peso de encima. Mi madre oyó eso y no pudo soportarlo más. Llamó a la señorita Elena, le contó lo que vio, y ella pensó que mi madre estaba loca y que estas cosas no eran reales. Le dijo que se fuera y no volviera jamás. Unos meses después, mi madre se enteró por otro compañero de trabajo que la señora Elena, su antigua jefa, sufrió un infarto y acabó falleciendo. Aquí termina la charla. Solo quiero que ajustes lo que voy a decir, ¿vale? Elena acabó falleciendo, sufrió un infarto, pero la autopsia mostró marcas moradas en la espalda que no coincidían con el infarto. Corrige lo que sea necesario, no cambies mi historia. Pero mi madre sabía exactamente lo que pasó, pero nadie lo creería. El edificio se alza imponente en la colonia Juárez de la Ciudad de México. Era un esqueleto de hormigón olvidado, rodeado de muros agrietados y ventanas rotas que reflejaban la quietud del tiempo. Aún así, la ubicación era codiciada, cerca del metro, hospitales y escuelas. Un empresario vio una oportunidad, compró el edificio y lo renovó con sofisticación. Se pintó la fachada, se modernizó el interior y se reforzó la seguridad. Pronto, la estructura ganó prestigio. Filas de interesados buscaban alquilar uno de los departamentos. Hoy, el edificio es considerado uno de los más seguros de la zona. Me llamo Marcos y llevo 6 años como portero. Pero les puedo garantizar una cosa, detrás de esta elegante fachada, este lugar esconde algo oscuro, que ha dejado una huella imborrable en mí. En mi segundo año, llegó un nuevo residente, un hombre de unos 30 años, de piel pálida y mirada sin vida. No dijo ni una palabra, solo asintió levemente, frío y automático. Desde el primer momento, algo me impactó.
Le molestaba. La energía era densa, como si llevara una nube oscura invisible. No era miedo, era una inquietud silenciosa que flotaba pesada en el aire. Cuando cruzó el vestíbulo, la atmósfera pareció enfriarse. Empecé a notar que los perros de los residentes ladraban sin cesar cuando entraba. Una vez, revisando las cámaras de seguridad, lo vi de pie dentro del ascensor, inmóvil, con la mirada fija en el objetivo. Era como si me estuviera mirando directamente, incluso sin saber que estaba allí. En ese momento, sentí un intenso escalofrío y me aparté de la pantalla como si me hubiera dado un susto. Segundos antes de que se abriera la puerta del ascensor, una figura oscura apareció detrás de él. Pensé que era una interferencia, pero no lo era. Después de ese día, comencé a observarlo de cerca. Cada vez que entraba en el ascensor, sucedía algo extraño. Las luces parpadeaban, la cámara se movía, y en ciertos momentos, esa figura, una mujer, aparecía al fondo del ascensor. Era una mujer joven, vestida con ropa tradicional mexicana, como las que se usan en las fiestas mexicanas. Larga, el cabello le cubría la cara, pero se veía parte de su piel gris y rígida. Lo más aterrador era su cuerpo torcido, como si le hubieran roto los huesos y no los hubieran reensamblado correctamente. Se quedó quieta en un rincón del ascensor, sin moverse, pero con la cabeza inclinada hacia mí, como si supiera que podía verla. La primera vez, salté y corrí al ascensor. Cuando llegué, no había nadie más que el joven, que me miraba con esa misma mirada muerta. Las imágenes, cuando volví a revisarlas, parecían corruptas. La mujer desapareció de las grabaciones, como si estuviera delirando. Solicité un traslado a otro departamento. No soportaba revisar más las cámaras. Me estaba volviendo loca, y lo peor fue que ningún otro empleado reportó algo así. Para ellos, el joven era simplemente reservado, nada extraño. Pensaron que exageraba, tal vez cansado, incluso enfermo. Empecé a dudar de mí misma, pero no podía olvidar los ojos de esa mujer. No lo hicieron. Aparecieron, pero sentí que estaban ahí, siguiéndome, acusándome. Un día, busqué los antecedentes del inquilino. Descubrí que había sido investigado años atrás, en otro estado, por la desaparición de una joven mexicana. Su cuerpo nunca fue encontrado. La descripción coincidía con la de la mujer que vi, misma altura, misma vestimenta típica. Finalmente comprendí lo que veía. No era una alucinación. Esa joven muerta estaba atrapada con su asesino, y yo era el único que podía verla. Todavía me pregunto por qué. ¿Por qué yo? ¿Necesitaba ser vista? ¿Estaba clamando justicia? Desde que salí de ese edificio, nunca he sido el mismo. La imagen de esa mujer me persigue en sueños. A veces, veo figuras en las esquinas de otros pasillos. No sé si fui elegido o maldecido, pero si trabajas en vigilancia, con cámaras, con pasillos silenciosos y espejos tenuemente iluminados, ten cuidado. Algunas presencias no solo quieren ser vistas, quieren ser recordadas, quieren que nunca, jamás, las olvides. Desde mi primer turno en esa casa, presentí que algo andaba mal allí. No era el pesado silencio de las habitaciones, ni el fuerte olor a medicina y morfina en el aire, era algo más. El señor Ernesto, de 89 años, estaba en fase terminal después de que el cáncer se extendiera por todo su cuerpo. Como acompañante de cuidados paliativos, había atendido a otros pacientes como él, pero ninguno de ellos me dio esa extraña sensación de ser observado todo el tiempo. La casa era grande, vieja, silenciosa, y las ventanas siempre estaban entreabiertas. Ernesto había enviudado recientemente. Su esposa, doña Mercedes, había fallecido unos 5 meses antes. Según él, antes de morir, le tomó la mano y le dijo con voz débil, pero más firme: «Estaré contigo hasta tu último aliento». Esas palabras resonaron por la casa como si aún estuvieran suspendidas en el tiempo, pegadas a las paredes. Y lo confieso, no sabía que seguía allí, pero estaba. En las primeras semanas,
Eran los pequeños detalles los que me inquietaban. Cada noche, a las 2:13 de la mañana en punto, el sensor de movimiento del pasillo se activaba solo. El señor Ernesto dormía profundamente sedado, pero yo, curiosa, observaba las cámaras que mostraban algo más. Vi una figura cruzar lentamente el pasillo, hacia su habitación. Intenté ignorarla, para asegurarme de que no volviera a ocurrir porque tenía miedo. Pero fue inútil. Empecé a verla cada vez con más frecuencia. Una figura femenina, de pelo largo y canoso, con un viejo vestido blanco, apareció brevemente en el reflejo de la ventana de la sala. Siempre en el mismo lugar, mirando la habitación de Ernesto. Una noche, apareció más cerca. Estaba preparando té cuando sentí un escalofrío. Me giré hacia la sala y vi a una mujer de pie junto a su sillón. Su expresión era vacía, sus ojos estaban hundidos, como si no hubiera dormido en meses. Cuando parpadeé, se había ido. Todo mi cuerpo me quedé paralizada. Pensé que me estaba volviendo loca, pero era real, tan real que el propio Ernesto empezó a notarlo. A la mañana siguiente, me armé de valor y le conté lo que veía en su casa, si conocía esa aparición. Y su mirada se detuvo en la ventana unos segundos, luego sonrió. Pero no era una sonrisa feliz. Era la clase de sonrisa de quien ya lo sabe, de quien solo espera que alguien se lo confirme. Me apretó la mano con fuerza y dijo con voz ronca: «Así que vino de verdad». Sabía que Mercedes no me dejaría. Después de eso, pareció más tranquilo, todavía frágil, todavía terminal, pero con una extraña serenidad en el rostro. Y entonces me miró a los ojos, como si quisiera transmitirme algo importante, y dijo: «Gracias por ver lo que otros no pudieron. Ella te eligió a ti». No entendí qué quería decir con eso. Se me quedó grabado en la cabeza, pero lo dejé pasar. Era difícil distinguir entre la lucidez y el delirio en aquellos días. Pero en el fondo, sentía que algo había cambiado, que ya estaba en paz. Esa noche, al salir de mi turno, sentí una extraña sensación en el pecho, como si hubiera dejado algo sin terminar. Era como si me estuviera despidiendo de alguien, aunque no fuera mi intención. Y cuando regresé al día siguiente, la puerta estaba sin llave. Silencio absoluto. Encontré a la enfermera jefe llorando en el pasillo. El señor Ernesto había fallecido esa misma noche, pocas horas después de mi partida. Dijeron que estaba tranquilo, durmiendo, sin dolor. La enfermera dijo entonces, antes de irse, susurró algo, dijo: «Gracias, Mercedes, y gracias a ella también». Después de eso, su corazón se paró. Todo mi cuerpo se paralizó. Sentí que ella había venido por él. Y que, de alguna manera, me había usado para eso. Lo que más me afectó fue que en la habitación, sobre la mesita, había una flor blanca recién colocada, que nadie sabía quién la había puesto allí, y elegí entender que esa flor era para mí. Hasta el día de hoy, no sé por qué la vi. Tal vez por ser sensible, como siempre decía mi madre, tal vez porque sabía que la creería. Lo único que sé es que desde entonces, nunca he aceptado acompañar a otro paciente terminal. Cada noche, a las 2:13 de la mañana, me despierto con la sensación de que alguien está a los pies de mi cama, como si hubiera dejado una puerta abierta, como si todavía hubiera alguien observándome, esperando, agradeciéndome, o eligiéndome para algo que todavía no entiendo. Porque cuando la muerte decide, enfoque, a veces viene solo, pero a veces, envía a alguien por delante. Algunas presencias no se van con el tiempo, permanecen, acechando en silencio, esperando ser vistas, escuchadas y, a veces, recordadas. Si alguna vez has sentido que no estás solo, cuéntanos en los comentarios. Y si esta historia te dio escalofríos, compártela con alguien que necesite escucharla, antes de que algo te elija a ti también. Dale like a nuestro video y suscríbete al canal. Hasta el próximo horror.